Muy bien. This call is now being recorded. Muy buenas tardes, otra vez aquí reunidos a través de esta pantalla en el grupo de psicoeducación de ASOBIME, donde encontramos espacios de reflexión, de análisis, de encuentro, sobre todo de interés mutuo en cuidar nuestro bienestar, que seguramente va a redundar en el bienestar de otras personas. Porque estamos comenzando este fin de semana, quisiera saludarlos y escucharlos, que nos digan cómo están, cómo se encuentran, qué expectativas tienen, qué ha sucedido de nuevo en sus vidas, antes de comenzar el tema central. Entonces, ¿quién quiere comenzar a saludar? Pues sí, le toca a usted empezar. Bueno, No, ya que Juan Ramiro habló, entonces que empiece Juan Ramiro. Lo saludamos. ¿Cómo está Juan Ramiro? Yo bien, haciendo muchas cosas últimamente, ya como que se han empezado a derrotar las entidades, las personas y demás, entonces eso hace que uno vuelva y se empiece a tomar cartas sobre otros asuntos, como son la parte de seguir capacitándome en otras áreas, eh, de empezar a hacer proyectos, a desarrollarlos, que antes no había podido porque como no había forma de ir a conseguir materiales e insumos, entonces pues me había quedado sin poder desarrollar algunos proyectos pendientes. Entonces esta última semana he estado, digamos, muy ocupado poniéndome al día en todo lo atrasado que tenía, y eso me gratifica mucho, me hace sentir muy contento. Ya, gracias. Muchas gracias, Juan Ramiro, por tu saludo, porque esos reportes de logros son muy importantes para nosotros, para identificar que podemos también en cualquier momento hacer reportes de logro académico, laboral, amoroso y de bienestar mental, que son tan importantes para cada uno de nosotros. Recordemos que en esta serie de grupos de psicoeducación virtual estamos abordando el tema de sistema de apoyos. Hoy el tema también tiene que ver con sistema de apoyos. Nos reúne hoy los elementos de la comunicación. Ya hemos abordado de alguna manera la importancia de la, de la comunicación, lo que significa para cada uno de nosotros, para las personas que nos rodean, y hoy vamos a mirar los elementos que hacen parte de esa comunicación. Quisiéramos que alguien más saludara, que nos dijera qué expectativas tiene con el tema de hoy. A ver, ¿quién nos quiere dar el saludito? Hola Cecilia, qué bueno saludarte. hola, qué bueno volvernos a encontrar. ¿Cómo están? Pues yo estoy bien. También a veces digo que resignadita, pero bueno, en general bien, adaptándome a las actividades que me toca hacer aquí en la casa. Y referente a mis planes, pues con muchas ganas de que todo se normalice para volver a una vida anterior, pues no anterior, pero actividades anteriores, porque siempre el pasado es pasado, pero las actividades se renuevan cada día. Y sí, ya saliendo un poquito más y esperando que cada día la situación mejore para salir mucho más. Gracias. Muchas gracias, Ceci. Vamos a escuchar a Julia, que también nos quiere saludar. Julia. No Julia Gómez, sino la otra Julia que tiene el micrófono abierto, que no sé el apellido. Bueno, entonces en lo que Julia no se dispone para hablar, entonces vamos a escuchar a Julia Gómez. Buenas tardes, qué rico tener otro encuentro. Me encuentro muy bien, siento que estoy disfrutando las cosas que hago y estoy haciendo varias cosas. Eso me tiene pues muy contenta, muy animada y el tiempo se me va demasiado rápido
Hay veces que no tengo tiempo ni de hacer las cosas que he planeado en el día. Gracias. Muchas gracias, Julia Gómez. Qué rico escuchar eso y que Asobi me haga parte no solamente del proceso de bienestar, sino ahorita que estamos escuchando como los reportes y el testimonio del logro, no solamente de Julia, de Juan Ramiro, de Cecilia, sino de cada uno de nosotros, así no estemos participando en el GPS de hoy. Sabemos que aun cuando nos equivocamos, aun cuando sentimos que retrocedemos, hay un reporte del logro, porque eso también genera aprendizajes y eso también genera mejoras para nuestro bienestar mental. Entonces ya en el chat les coloqué parte del tema con el que vamos a iniciar esta actividad del día de hoy para identificar los elementos de la comunicación. Entonces, tenemos que, bueno, ya a nivel de nuestro, lo que hemos conocido, lo que se ha manejado siempre, hay 4 elementos para una comunicación. No estamos diciendo que la comunicación es efectiva o es buena o es agradable o va a traer buenos o malos resultados. Estamos diciendo que para una comunicación se necesitan 4 elementos. El emisor, que es la persona que genera, que emite el mensaje. El medio, que es el canal por el cual transmite ese mensaje. Entonces puede ser verbal, escrito, gestual con las actitudes, puede ser por medios electrónicos como el WhatsApp o el correo electrónico o estos chats que estamos teniendo por diferentes medios electrónicos. Puede ser también este medio, puede ser sincrónico o asincrónico. ¿A qué me refiero? Cuando leemos un libro, el mensaje fue transmitido por el emisor hace ciertos tiempos, hace ciertos años. Entonces, si el escritor lo hizo hace 1 año o hace 100 o hace 200 años, si este medio impreso fue escrito en papel, si este medio fue escrito en papiro, si este medio fue escrito en piedra, ¿cierto? Entonces, también el medio implica la forma de entregar el mensaje y el tiempo en el que se ha entregado ese mensaje. Y el receptor es la persona que recibe ese mensaje. Entonces, hay una intencionalidad de una información y hay una información que se transmite y hay un receptor que lo recibe. Y el cuarto punto es el que me gustaría que ustedes participaran para diferenciar entre información y comunicación. ¿Listo? Entonces, qué bueno que ustedes nos dieran ejemplos de diferencia entre información y comunicación. Y esa diferencia creo yo que la hace el cuarto componente que está escrito en el chat. Vamos a ver si alguno de ustedes quiere participar. Juan Ramiro, te escuchamos. Sí, mira, para mí es muy importante la diferenciación que estás haciendo entre información y comunicación, porque información, hasta donde tengo entendido, es un mensaje, de todas maneras es transmitido también por diversos medios, ¿cierto? Pero hay una gran diferencia entre la comunicación y la información, porque cuando yo transmito un mensaje informativo no da pie a que haya retroalimentación, sino simplemente estoy informando y el otro tomará esa información, ¿cierto? Generalmente de una manera, pues que tiene que ser lo que entiende, pero no tiene forma de réplica. ¿Qué quiero decir yo con esto? Por ejemplo, cuando el Senado de la República emite una ley, da información acerca de la ley, los ciudadanos la acatan, listo. Mientras cuando hay comunicación, hay la posibilidad de que haya una retroalimentación o que haya comunicación en doble vía. Por ejemplo, una conversación como la que estamos teniendo en este momento. Nos estamos comunicando. Tú dices una cosa y das pie o das la oportunidad a que haya una réplica, un diálogo
que haya cambio de opiniones, o sea, es más un intercambio y esto hace que la comunicación sea más entre personas, ¿cierto? Mientras que la información puede ser entre personas y entidades o personas que tienen una cierta jerarquía, ¿cierto? A otros de otro nivel. A eso pienso yo como que hay una gran diferencia entre estos dos tipos de mensajes y de transmisión. Gracias. Sí, Juan Ramiro, tu ejemplo está muy pertinente. Vamos a escuchar a Cecilia que también nos va a aportar. Pues para mí la diferencia mayor es que en la comunicación hay una participación. En cambio, en la información puede haber participación o no puede haber participación. Por decir algo, si es una conferencia que alguien dicta sobre un tema determinado, el conferencista simplemente se puede limitar a dar la conferencia. Ya si él quiere una comunicación, ahí estaría dando una información. Ya si él quiere una información, perdón, ya si él quiere una comunicación, entonces daría la oportunidad a los participantes que pregunten, que sugieran, que digan si están de acuerdo o no. Y lo mismo, como dice Juan Ramiro, lo que es las noticias y todo eso simplemente son informaciones que yo las tomo en una forma como más pasiva. Gracias. Bueno, los ejemplos que nos están dando Cecilia y Juan Ramiro son bien importantes para las intenciones que nosotros tenemos de configurar nuestro sistema de apoyos. Pensémoslo bien. En nuestro sistema de apoyos, ¿vamos a entregar una información o queremos establecer una comunicación con las personas que van a ser parte de ese sistema de apoyos? Queremos que ellos queden informados de nuestros gustos, de nuestras preferencias, de lo que nosotros deseamos, o queremos que exista una comunicación, un intercambio, una reflexión, una cooperación, una acción interactiva entre lo que nosotros estamos decidiendo en ese sistema de apoyos y las personas que van a ser parte de nuestro sistema. Muy importante que nos empecemos a plantear eso desde ahora. Y entonces yo les pongo un ejemplo utilizando el sistema de apoyos. Nosotros vamos a configurar nuestro sistema de apoyos, supongo que por escrito, para que nos quede más fácil, ¿cierto? Como para que queden ahí indicadas todas nuestras preferencias, nuestros gustos, nuestras aspiraciones. Cuando yo estoy consolidando mi sistema de apoyos, yo requiero, es indispensable establecer una comunicación con las personas que me van a servir de apoyo. Entonces, voy a poner mi caso. En caso en que yo no tenga posibilidades de decidir por alguna situación de crisis en salud mental o porque tengo dificultades de comunicación, pues que tengo una operación en la boca, bueno, cualquier situación que me impida comunicarme, necesito que la persona que me va a cooperar, a servir de apoyo para el cuidado de mi gatita, tenga una comunicación efectiva, afectiva, completa conmigo. De manera que yo le pueda decir, mire, la comida de Smigol se sirve así, se compra en tal parte, a ella le gusta que la coquita esté en determinado lugar, mucho cuidado con esto, evite esto. Entonces ya la persona me va a decir, ay, ¿por qué no colocamos 2 sitios de alimento, que no sea solo uno, sino 2, o que la agüita esté así, o le compremos este aparatico? Bueno, permitir que la otra persona emita su concepto, su opinión, sus sugerencias y ya los acuerdos van a quedar consolidados de una mejor manera. Pero cuando yo ese sistema de apoyos, ese documento que me va a servir de sustento para que mis preferencias y mis gustos sean respetados en determinado momento, cuando ya ese documento se lleva a una notaría o o ante un juez, ya ahí se convierte en información, porque la otra persona, llámese el juez, el médico o la persona que va a tener que acatar mis decisiones, él sí queda informado. Entonces miren la importancia de utilizar las dos diferenciaciones entre información y comunicación.
Y me parece importante que reflexionemos sobre la comunicación con nuestro entorno amoroso que va a ser parte del sistema de apoyos para que ellos no se sientan en obligaciones, sino como en una actitud de cooperación, de colaboración, de solidaridad, de reconocimiento a mi derecho a decidir, que no sea como una imposición ni una arbitrariedad. Si alguien quiere dar un nuevo ejemplo donde se aplique ante una misma situación información y comunicación, qué bueno escucharlos. O qué dificultades ven en este pedacito que hemos identificado respecto a sistema de apoyos, o si consideran que el ejemplo no fue pertinente, hay que corregirle algo. Vamos a escuchar a Juan Ramiro. Claudia, con respecto a la información, no, digamos con respecto a la transmisión del mensaje, ¿cierto? Hay como varias claves que son muy importantes para nosotros conocerlas, sobre todo para poder realizar una transmisión clara de lo que nosotros queremos, pretendemos, necesitamos o simplemente expresamos. ¿Qué es lo que sucede? De por sí la comunicación no es fácil, es todo un arte. La elocuencia es un arte que se enseñaba en la antigüedad, ahora se ha olvidado muchísimo eso en los colegios y demás. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando esto llega a personas que son diagnosticadas de alguna manera, hay una estigmatización de las personas, ¿cierto? Entonces, esto hace que el receptor de la información de alguna manera tergiverse o ponga en duda lo que quiere la persona expresar, ¿cierto? La misma persona, cuando está en algún estado de estrés, pues obviamente no va a ser tan articulada su forma de expresión, entonces puede caer en algunas lagunas, en algunos baches y demás, y esto hace que la comunicación tenga algo que se llama la distorsión, ¿cierto? Entonces, se me hace muy importante que también dentro de estos sistemas de apoyo y demás haya como algún tipo de taller, algún tipo de forma de entrenar, indicar, enseñar a las personas que estén bajo algún tipo de estrés y de necesidad de expresarse como algún tipo de claves, ¿cierto? Para decir, cuando yo estoy bajo este estado y quiero decir esto, entiéndase bien que a lo mejor lo que estoy expresando es esto, ¿cierto? No sé, se me vienen muchas ideas a la cabeza. Estoy diciendo más como desde la prevención, más como desde como el sentimiento que realmente de algo que yo tenga claro, listo. Básicamente eso quería como decirlo. Gracias, Claudia. Ay, qué buena tu apreciación, Juan Ramiro. Y yo creo que es muy bueno que empecemos a construir entre nosotros esas claves. ¿Qué claves para que esa comunicación sí sea comunicación y no mera información? Entonces estamos como escuchando, vamos pensando, no necesariamente tenemos que participar ya, Claudia, sino ir pensando. Te escuchamos, Juan Ramiro. una cosa muy importante, no solamente que sea mera información, sino también que sea entendible, ¿cierto? Y que sea clara, porque es que pienso yo que uno de los grandes problemas que existen en este momento para las personas con algún tipo de discapacidad es precisamente la estigmatización social hacia esas personas, ¿cierto? Entonces las otras personas tienen poca empatía, pero no es porque no tengan la empatía en sí mismas, sino porque no tienen la capacidad de comprensión hacia el mensaje que la persona quiere transmitir. Es como lo que yo siento en este momento. Vamos a ver si entendí la posición de Juan Ramiro. Les pongo un ejemplo.
cuando tú estás conversando con alguien y la persona dice, ¿sí me entiende? Y te dice otra cosa, una dirección o algo, ¿sí me entiende? Y te dice el precio del artículo, ¿sí me entiende? Cuando, cuando expresamos poniendo la dificultad en la otra persona, estamos asumiendo que es la otra persona la que no me entiende. Entonces, una cosa que yo he tratado de implementar es más bien cambiar para decir, sí me he hecho entender. O sea, la dirección que le acabo de dar, la forma como le di la dirección de tal lugar, si fue clara para usted. Yo sí fui lo suficientemente precisa, pertinente en lo que le dije para hacerme entender por usted. O sea, la dificultad yo la pongo en mí, en la forma como yo estoy dando la información, en la forma como yo estoy diciendo el precio. Voy a ser más precisa. Cuando yo he tenido 6 hospitalizaciones y, y 5 de ellas han sido como atendidas, como cuidadas, como, sí, mi mayor cuidador ha sido mi tío Gustavo, pero en la última mi cuidadora fue Fanny, mi hermana. Y como a ella nunca le había tocado, entonces ella no tenía mucha información. Bueno, yo al principio alegué con ella, le eché indirectas, le dije y la regañé, pero ya me ha tocado retroceder y reconsiderar eso. Y si ella se equivocó en algunas decisiones que tomó, fue porque yo nunca le había dado la información a ella completica. Yo nunca me había sentado con ella a decirle, a informarle, a contarles que me gusta eso, que no me gusta eso, es que deben llamar a tal personas, que deben hacer tal cosa. Claro, como el error no fue de Fanny al tomar determinadas decisiones, el error fue mío, la responsabilidad fue mía, que yo a ella no le di información suficiente. Gustavo sí tenía información suficiente, pero como él no pudo asumir esa situación de crisis, le tocó a mi hermana y ella no lo hizo tan bien como pudiera hacerlo si yo le hubiese dado la información pertinente. No sé si a eso se refiere Juan Ramiro con lo que estaba diciendo, si estoy ejemplificando tu inquietud. No, no es, mejor dicho, no, lo que tú estás diciendo es parte de lo que yo quiero decir, ¿cierto? Me parece muy bien cuando tú dices que uno debe tomar la posición de la otra persona, ¿cierto? Porque muchas veces la otra persona no tiene la capacidad de comprensión de situaciones que son ajenas a ella. Eso me parece muy bien, que creo que es lo que tú expresaste, ¿cierto? ¿Cómo nosotros hacemos que las otras personas tengan la capacidad de comprender nuestra situación? Allí entonces es lo que hablaríamos de un cierto nivel de empatía. Listo. Pero eso se da cuando tú estás directamente en un entorno amoroso, ¿cierto? Que la otra persona pues tiene la paciencia, tiene el cuidado de tratar de hacer las cosas de, sin llegar a perturbar demasiado. Listo, muy bien. Pero es que hay otro tipo de situaciones que suceden a menudo en otros casos, como una situación de dificultad mental, y voy a llamar dificultad mental o estrés mental, no solamente diagnóstico, porque esto le puede pasar a cualquier persona que no haya sido diagnosticada, pero por alguna situación se vea abocada a una realidad de una situación que le estresa su capacidad mental en ese instante. Entonces, las otras personas tienden, por ejemplo, tú tienes algún dolor o alguna cosa y no eres capaz de expresarlo, y las otras personas se ríen, ¿cierto? Entonces te menosprecian, te estigmatizan, es que como usted es loco, ¿cierto? Entonces hay una cantidad de cosas. Y acordémonos que una situación mental no es visible, porque es muy diferente cuando tú tienes una discapacidad motora, pues es evidente, todo el mundo, tú no tienes que decirlo verbalmente para que las otras personas se den cuenta. Pero en el caso de las personas que son diagnosticadas, tener que salir a decir, mira, es que yo hablo así porque yo tengo este tipo de dislexia o porque yo sufro de esta paranoia. Yo creo que no es eso, pero de alguna manera sí hay que tener claves para que las otras personas entiendan que uno está bajo cierto estrés y no está en capacidad
de expresarlo de una manera normal. Es más lo que yo me refiero. No sé si me hice entender. Sí, sí, yo creo que, que eres claro en tu aporte y que ya es trabajo de nosotros a nivel individual y a nivel de Asobime, empezar a identificar cómo le vamos a hacer, cómo vamos a empatizar con las otras personas de nuestro entorno amoroso, con nuestros médicos, con nuestros vecinos, con la persona, con los enfermeros que nos van a atender, con el psiquiatra, con las personas que tienen que ver con las leyes. ¿Cómo le vamos a hacer entender a nosotros a ellos de manera empática, sin imponer, sin agredir, sin ofender? ¿Cómo les vamos a hacer entender que nuestra condición de salud mental genera unas dificultades, unas barreras, entorpece de muchas formas nuestro actuar, nuestro sentir con respecto a las situaciones? Entonces, bueno, esa sería otra tarea para realizar. Y también creo que Juan Ramiro apunta a que el sistema de apoyos es una de esas claves. Si yo dejo mis preferencias, mis gustos, mis aspiraciones escritas y dispuestas y comunicadas y explicadas a las personas que me rodean, entonces, ¿qué va a suceder? Que ellos van a tener más elementos para acompañarme en esas situaciones de crisis. No sé si alguien más quiere aportar, dar un ejemplo concreto de esas claves que podríamos implementar. Entonces, No se escucha, no, no se escucha. sí, sí te estamos escuchando, Pero Cecilia, te estamos sí, escuchando. pero hace ratico estaba como totalmente así bloqueado. Vea, lo que yo iba a decir es que en estas situaciones se requiere mucha confianza con nuestro entorno amoroso, porque nuestro entorno amoroso es el que a veces sabe descubrir nuestros estados y ellos simplemente, pues en el caso mío, por el hecho de que uno tenga ciertos comportamientos, ya sabe cómo está. El caso mío bien concreto es que cuando yo estoy, a mí me gustan mucho las telenovelas en la noche, me fascinan. Entonces, cuando yo estoy enferma, ni telenovelas puedo ver. Entonces, ese es un signo que ahí mismo aquí lo traducen y dicen, no, esta sí está muy enferma. Si no puede ver una telenovela, es que está muy enferma, porque yo soy de las que se daña el televisor y, mejor dicho, me da un desespero, algo así, por no podérmela ver. Y entonces también esa confianza para que ellos puedan saber todos nuestros, así los más mínimos detalles. Y también pienso que cuando nosotros vamos al psiquiatra, y en el caso mío, pues también es que me ha ocurrido, que a veces uno está tan enfermo que ni siquiera uno es el que habla, sino que la otra persona es la que le tiene que contar al médico cómo está. Entonces, todas esas situaciones son las que van mirando que los demás o que el entorno amoroso esté tan pendiente y sepa tanto todos nuestros detalles para que en una situación de estas también nos pueda ayudar con el médico. Porque si yo, por ejemplo, no le puedo decir nada al médico y no tengo otra persona que hable por mí, pues imagínese, el médico tampoco va a adivinar. En cambio, así se facilita ya el tratamiento, se facilita la comunicación y se facilita el mejoramiento de la persona. Gracias. Sí, Ceci, porque entonces ya estás hablando de una comunicación en tercera persona. Cuando yo tengo suficiente comunicación con mi entorno amoroso, ellos van a tener suficientes elementos para transmitir esa información y comunicarse con mi psiquiatra o con mi abogado, etcétera, respetando mis necesidades y mis preferencias. Está muy buena tu aporte porque, entre otras cosas, para eso es el sistema de apoyos, para servir de intermediario, de sustento, para que cualquier persona que pertenezca al sistema de apoyos pueda hacer realidad y validar lo que yo pienso frente a un banco, frente a un tratamiento médico, frente al cuidado personal, frente al manejo de mi dinero.
Muchísimas gracias, Cecilia, por tu aporte, porque de verdad que esa es la razón última. Y otra cosa que me parece importante es que sea un entorno amoroso, es que seamos capaces de construir desde el amor, desde el respeto, esa comunicación. Julia Gómez, te escuchamos. Bueno, mi hermana Gloria Amparo siempre me acompaña del psiquiatra. Es más, el psiquiatra siempre le ha dicho que qué rico que ella lo acompañe. Entonces, cuando llega el doctor, bueno, yo entro al consultorio, le cuento mis cosas, cómo estoy, todo eso. Cuando ya termine, le dice, vamos a ver qué dice tu hermanita. Entonces le digo, bueno, Gloria Amparo, ¿cómo ha visto a esta muchacha? Entonces, si hemos estado bien compaginadas, si ha habido buena comunicación, pues ella aporta lo que yo he dicho, lo que yo he sentido. Entonces dice, pues sí, estamos de acuerdo, está bien porque ella también me ha contado eso. Y en ciertas oportunidades que uno ves como que no quiere o se le pasa decir cosas, dice, Julia, ¿y usted por qué se le había olvidado decirme eso? Entonces, pues veo como la importancia que me presta el doctor al yo transmitir el mensaje y al de transmitir el mensaje de mi hermana. Y yo me siento muy bien porque para mí ella es mi entorno amoroso número uno. Gracias. Muchas gracias, Julia. Y tan bueno ese reconocimiento. Miren cómo hoy que estamos en el GPS número 20 del sistema de apoyos, este es el encuentro número 20 que estamos hablando del sistema de apoyos, ya se empiezan a relacionar todos los temas que hemos abordado. El respeto, el amor, la dignidad, la comunicación de la que estamos hablando hoy. Entonces, ay, me siento tan contenta porque estamos llegando como a consolidar de verdad un sustento muy proactivo para nuestro sistema de apoyos y más importante aún para nuestro bienestar, porque por ahora nuestro interés es configurar el sistema de apoyos, pero detrás de todo esto que estamos haciendo en la SOVIME, detrás de todo lo que estamos haciendo con nuestras familias, estamos sustentando nuestro bienestar mental presente y futuro para que cada vez esté más sólido. En el chat ya les puse, les indiqué que vamos a abordar 7 elementos de la comunicación. De algunos ya hemos hablado ya, pero entonces vamos a irlos posicionando. Uno de los 7 elementos es la realidad o situación donde la comunicación se realiza y sobre la cual tiene un efecto transformador. ¿Qué tipos de realidades afrontamos nosotros en nuestra situación de crisis de salud mental? Antes del diagnóstico enfrentábamos unas realidades. Con el diagnóstico empezamos a enfrentar unas nuevas realidades. Ya en ASOBIM hemos identificado las 4 vías al bienestar desde el momento del diagnóstico. Entonces vamos a ver los aportes de Juan Ramiro. Una de las realidades más frecuentes, Claudia, es la indefección, o sea, que se siente uno indefenso, por un lado, y por el otro lado se siente uno completamente como imposible de hacer las cosas, que se me fue la palabra, que te sientes sin capacidad de hacer nada. Esas dos realidades son muy importantes porque le da a uno una cierta temor de que cualquier cosa que uno haga afecta más o la situación de uno o la situación de otras personas. Esos dos aspectos son muy importantes. Impotente, la sensación de sentirse indefenso y de sentirse impotente. Esas dos cosas me parecen a mí como graves. Sí, Juan Ramiro. Desafortunadamente, los que hemos enfrentado crisis en salud mental, la sensación de estar en condición de minusvalía, de que nuestra dignidad no es tenida en cuenta,
es una de las situaciones que más nos limitan y se convierten en una barrera para el desarrollo de nuestra vida plena. Y yo sigo insistiendo, en el caso de nosotros que tenemos un diagnóstico y que nuestra discapacidad es de tipo psicosocial, es necesario que comuniquemos de manera permanente que esta condición de diagnóstico genera limitaciones y barreras puntuales en el tiempo. O sea, nuestra realidad de estar en crisis en salud mental ha sido puntual, ha tenido un tiempo de inicio, de desarrollo y de terminación y luego una recuperación, un periodo de restablecimiento de la optimia que llaman los psiquiatras. Pero, como dice Juan Ramiro, por la condición de estigmatización, ya se generaliza que todo lo que hacemos después de ser diagnosticado es sujeto de ser deslegitimado, de ser desvirtuado, de que pierda el valor. Entonces, ya cuando opinamos en espacios laborales o entre amigos o entre las personas que saben que somos diagnosticados, ya como que nuestra valía de persona, nuestra opinión, pierde validez, nuestros intereses ya quedan sujetos a las decisiones de otras personas. Entonces, eh, estoy segura, no sé si existe otra estrategia, pero estoy segura que la comunicación, la expresión de sentimientos y la reflexión de ida y vuelta con estas personas es muy necesaria para que nuestra dignidad de ser humano se restablezca. Muchísimas gracias, Juan Ramiro. Vamos a mirar entonces el segundo componente, el segundo de los elementos de la comunicación. La primera es la realidad de la situación en que se da. La segunda son los interlocutores que participan o que participamos en el acto de comunicar. ¿Qué sucede cuando un interlocutor está lleno de prejuicios, está lleno de miedos, está lleno de, de prevenciones con respecto a la situación de salud, de dignidad de la persona que está en situación de discapacidad? ¿Qué sucede cuando nuestro familiar asume que todo lo que digamos, que todo lo que estemos haciendo está sujeto a ser cuestionado o puesto en duda simplemente porque fuimos diagnosticados hace 5 años, 10 años, 20 años, porque alguna vez hemos tenido una crisis o 10 o 20, pero que a raíz de esas situaciones de crisis, estas personas, estos interlocutores pierden toda credibilidad en nosotros o incluso más aún, deslegitiman cualquier cosa en la que nosotros podamos participar. Entonces, ¿qué comunicación se puede dar ahí? Cuando la otra persona está siempre asumiendo que lo que dice una persona diagnosticada, que lo que dice una persona en situación de discapacidad no tiene valor, no tiene interés, puede ser cambiado, modificado, quitado, abolido, desconocido. ¿Quién nos quisiera dar algún ejemplo de eso? Yo, por ejemplo, tengo la situación en el colegio. Yo tengo tuve una compañera que le dijo a los padres de familia así: ay, pero es que si yo que soy normal tengo dificultades con los muchachos, ¿qué diremos de Claudia que tiene de problema? Refiriéndose a mi diagnóstico de, de trastorno afectivo bipolar. Entonces ella, mi compañera, ya daba por hecho de que cualquier cosa que yo, situación que yo generara con estudiantes, con padres de familia, con compañeros, estaban sujetas a la equivocación simplemente porque yo había sido diagnosticada. ¿Qué interlocutor es ese? Y eso en este caso de mi compañera, pero si el interlocutor con ese tipo de pensamientos es mi jefe, mi marido, el arrendatario de mi vivienda, ¿qué sucedería? O el juez que O me tus, va o tus a alumnos, dictaminar algo. o tus Te escuchamos, alumnos. Juan Ramiro. ¿O qué sucedería si esa persona fuera tu alumno? Precisamente eso, cuando el interlocutor es mi alumno, entonces, ¿qué sucedería? O qué ha sucedido siempre. No sé si alguien más quisiera dar un ejemplo.
Por ejemplo, yo he tenido muchos amigos y mucha gente en mi familia que he alejado porque tiene esa actitud con respecto a mí. Y es mejor alejarlos. O sea, si yo no los he podido convencer, si mi comunicación con ellos está truncada, es mejor alejarme porque entonces eh, eh, no voy a generar un espacio de crecimiento para mí. Cecilia va a participar, la escuchamos. Pues Claudia, a mí nunca me ha pasado eso, jamás. Antes, al contrario, la gente o todas las personas en la familia, las amistades, creen que yo puedo hacer mucho más de lo que hago. Y en el caso mío, la limitación ha sido por parte mía. Yo soy la que no me siento capaz de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, yo logré terminar el bachillerato. Cuando terminé el bachillerato, pues empecé a trabajar muy rápido y ligerito, ligerito me dio la crisis, entonces en ese momento ya yo me limité para el estudio, yo ya no me sentía capaz de estudiar y la gente me decía, usted sí es capaz, estudie, vea eso, y yo me sentía que era incapaz, que no podía. Inclusive yo trabajaba con una compañera en una vereda, en la parte pues rural, y la compañera empezó a estudiar y ella me decía, Cecilia, metámonos a estudiar, metámonos a estudiar. Yo le decía, no, yo no soy capaz. Y ella, sí, sí, usted es capaz. Pero yo sabía que no era capaz y efectivamente, pues no me metí. Y sé que si me hubiera metido, no hubiera sido capaz, me hubiera tocado salirme. Ya después, con el tratamiento, ya empecé a tener tanta confianza en mí que entonces más adelante sí pude estudiar. Entonces ya yo era la que me daba cuenta cuándo podía hacer las cosas, pero a mí me pasa lo contrario, toda la gente me dice, sí, usted sí es capaz, y yo sintiéndome incapaz. Muchas gracias. Ah, bueno, entonces que esta sea la invitación para que implementes, generes como nuevos espacios en este momento y te demuestres a ti misma, que también es un buen reto, la demostración a nosotros mismos de lo que somos capaces. Y otra cosa, Cecilia, es como aprovechar esos impulsitos, esas fuercitas, esos aportes que hacen las otras personas para el logro de nuestros objetivos. Todas las personas necesitamos apoyo. Las que estamos diagnosticadas y las que no. Las que hemos tenido hospitalizaciones y las que no. Las que hemos tenido fracasos amorosos o fracasos económicos o fracasos académicos y las que no. Todos necesitamos apoyo. Entonces también hacer uso de esas personas que amorosamente nos dan su apoyo, pues como para poder alcanzar lo que queramos alcanzar en la vida. Lo más importante, Cecilia, es tu bienestar. Y si tú hiciste decisiones por estabilizar tu bienestar, a mí me parece fabuloso, te escuchamos. Claudia, y es que yo pienso también, uno es el que se conoce a sí mismo, uno sabe qué puede y qué no puede hacer. Pues pienso eso. Así los demás le digan, usted puede esto, usted puede, pero uno sabe que no es capaz y también tampoco es pues lo más prudente uno ponerse a hacer lo que sabe que no es capaz. Y a veces no es por el solo hecho de que no se propone o que esto, sino que hay algo dentro de uno que le dice, sí, no, esto sí. Claro, identificar mis fortalezas, mis debilidades y mis prioridades. Tu prioridad ha sido mantenerte en estabilidad y lo estás consiguiendo. Ya, ya. Y las otras cosas se harán o no se harán. Y nosotros, otra cosa muy importante, Cecilia, nosotros, ¿se acuerdan el GPS que tuvimos de las decisiones? Nosotros todo el tiempo tenemos posibilidad de hacer una cosa u otra y de asumir lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Y no, eso no está bien hecho ni mal hecho. Eso es lo que cada persona decida. Y debemos estar en lo cierto de que si yo tomé decisiones, si asumí retos o si no los asumí, entonces con cada una de esas decisiones hay unas consecuencias y yo ya evalúo solita, conmigo misma, si eso estuvo acertado para mí o desacertado para mí. Qué bueno. Pero de lo que acabas de referir, lo más importante es lo que tanto hemos dicho, las personas que nos rodean. Ese apoyo, esas ganas, ese impulso, ese aplauso, ese apoyo es mucho más importante
que cualquier otra cosa, porque en el momento en que decidas implementar alguna acción, un proyecto, vas a encontrar esas personas que te van a seguir apoyando. Y tú no nos dijiste, pero yo puedo asegurar que estas personas que son tu entorno amoroso han respetado las decisiones que has tomado. Entonces, qué bueno que podamos contar sobre todo con eso, con nuestras decisiones, con asumir nuestra realidad, con escoger nuestro camino y que las personas, así no estén de acuerdo con las decisiones que tomamos, sigan apoyándonos porque somos dignos para ellos, porque nos quieren, porque nos aprecian, porque reconocen lo que nosotros valemos, así no hagamos lo que ellos digan. Eso es lo más importante. Eh, Muchísimas gracias, Cecilia, como siempre, por esos aportes que nos das tan bonitos y ese testimonio de entorno amoroso que tú mantienes. Vamos a abordar entonces otros dos de los elementos. Dice, los contenidos o los mensajes que se comparten. Cuando el contenido es honesto, cuando el contenido es sincero, cuando el mensaje se está dando con respeto, con honestidad, sin decir mentiras, o sea, conservando la verdad. Eh, el mensaje se convierte en una peguita, en un colboncito entre el emisor y entre el receptor. Y lo que acaba de mencionar Cecilia, la confianza. Cuando ese mensaje que yo emito está cifrado en la verdad, está sustentado en la verdad, ya se genera la confianza de la que hablaba Cecilia, de la que habló Julia Gómez, que es la confianza que se genera entre el emisor y el receptor. Y luego cuando el receptor transmite un mensaje también desde la realidad, desde la verdad, desde la honestidad, el mensaje se convierte en cohesionador, como en el colboncito, para que esa relación vincular entre esas dos personas se sostenga, se mantenga. Y en un futuro hayan nuevos mensajes, ese mensaje también sea sustento de nuevas relaciones o nuevas mejoras a la relación. Entonces, quien quisiera dar un ejemplo de un mensaje, de la forma del mensaje como elemento de la comunicación. Cuando le decimos será lo mismo decir, no, es que usted es capaz de hacer las cosas, a decir, claro, como usted ha fracasado tantas veces que se va a poner a arriesgarse una vez más. Entonces, es como a veces nosotros con el mensaje retamos, a veces con el mensaje amenazamos, a veces con el mensaje mm, le restamos dignidad a la persona o a la situación de la que estamos aportando. Bueno, si alguien tiene un ejemplo o si no, continuamos con el siguiente elemento. Entonces serían los signos que se utilizan para representar el contenido. ¿Qué signos estamos utilizando nosotros para representar el contenido de lo que queremos decir? ¿Qué serán los signos? ¿Ustedes qué entienden por los signos que utilizamos para los mensajes que estamos transmitiendo? El signo es como el componente, el añadido que le ponemos cuando decimos el tono, la forma, el ejemplo que ponemos a las personas que les decimos. Yo les cuento entonces sobre mí. Cuando a mí me diagnosticaron y empecé a leer en internet sobre como la prognosis, como el futuro, como la forma como se desenvolvería mi diagnóstico, muchos de esos signos fueron para mí catastróficos porque muchas veces me decían que yo iba a terminar sin empleo, que era muy normal que las personas con diagnóstico perdieran el empleo, no tuvieran relaciones afectivas funcionales, tuviesen que ir a vivir en la casa de algún familiar para ser cuidados. Entonces, ¿cómo le ponemos a veces un signo de fatalidad
a un evento, cómo nuestro mensaje está con esas cargas negativas, esas cargas de, de probabilidades funestas para las situaciones, en lugar de poner un signo positivo, amigable, colaborador, de promesa de que sí van a suceder las cosas. Eh, Pienso yo que a eso se refieren los signos. Si alguien no está de acuerdo, entonces nos comparte. O si alguien tiene algún ejemplo, qué bueno escucharlo. Cecilia, te escuchamos. Ve, yo quiero compartirles también, pues, también un mensaje que a mí, pues, me hizo o me animó a estudiar. Y fue una vez que fui donde un psicólogo. Entonces, al psicólogo, pues yo le dije que yo tenía muchas ganas de hacer mi carrera universitaria, pero que en verdad me sentía incapaz. Entonces él me dijo, no, usted no es incapaz, yo sé que usted es capaz, yo le voy a ayudar, vamos a hacer lo siguiente y verá que usted puede hacer su carrera universitaria. Entonces, él empezó conmigo y me motivó de tal manera que me convenció y después me dijo, y vamos a hacer lo siguiente, cada 8 días usted va a tener una cita conmigo. Y así fue, yo cada 8 días iba donde él y él me daba goticas homeopáticas, me hacía una terapia lo más de especial y cada 8 días sin falta, yo allá estaba. Y así fue como logré terminar mi carrera universitaria con un tratamiento de cada 8 días psicológico. Y ya cuando terminé pues la carrera universitaria, ya las citas con ese psicólogo no eran tan seguidas, sino que ya eran más espaciadas. Pero logré mi objetivo porque él me dio ese mensaje tan positivo que podía y efectivamente pues sí se me realizó. Y yo después de eso pues sí que había alcanzado para mí un logro demasiado importante. Sí, Cecilia, muy bueno ese ejemplo, está muy bueno. Y sobre todo muy bueno para nosotros. Eh, ¿Qué signos estamos utilizando nosotros para hacer comunicar lo que nosotros deseamos? Porque el médico tenía unos signos, el acompañamiento, la actitud positiva, los complementos que te daba. Me imagino que una disposición de ánimo fortalecida hacia ti, ¿cierto? Y también los signos que tú empezaste a mostrarle a él. Algo tuvo que haber visto él en ti para que él interpretara ese signo como que tú, con un poquitico de apoyo, de incentivos, de acompañamiento, podías lograr las cosas. Entonces, los signos van de parte del emisor y también de parte del receptor, porque cuando nosotros nos encontramos con un profesional de la salud que ni te mira a los ojos, que se la pasa mirando en el computador o que vos sos hablando y él mirando para otro lado, ¿qué signo es ese? Claro, está ahí y tiene los 20 minutos o los 30, yo no sé cuánto tiempo. En mi EPS son 20 minutos para escucharte o para atenderte, pero no te escucha, no te mira, no te atiende. El signo corporal es de desprecio, de despreocupación, pero también qué signos estamos aportando nosotros eh, eh, con en nuestro compromiso de bienestar. Un signo, asistir puntualmente a las citas con el psiquiatra. Otro signo, eh, la forma como nos disponemos anímicamente para esa cita, la ropa que utilizamos, la forma de verbalizar, el compromiso que tenemos ante él. Y aquí estoy hablando solo de una atención psiquiátrica, pero entonces también qué signos estamos propiciando o emitiendo nosotros para que nuestra familia confíe en nosotros con respecto a nuestro bienestar mental. Un signo muy excelente es lo que estamos logrando, estar reflexionando sobre la construcción del sistema de apoyos, estar asistiendo a los hacer ejercicio, mejorar nuestra alimentación, que las personas leen y que también benefician que esa comunicación sea más efectiva. Y ya Cecilia abordó un pedacito del siguiente elemento, que son los medios que se emplean para transmitir los signos.
¿Qué medios, qué maneras estamos nosotros transmitiendo eso que nosotros queremos decir? Pongo un ejemplo. ¿De qué manera nuestro entorno amoroso se está dando cuenta de que nosotros queremos estar mejor respecto a nuestra situación de salud mental? ¿Qué medios, qué maneras? ¿Cómo, cuando nos invitan a una reunión familiar? Cuando evidencian si nosotros sí estamos durmiendo el tiempo necesario, alimentándonos bien, eh, qué medios estamos utilizando nosotros, por ejemplo, a través de los grupos de WhatsApp de la familia, a través de una llamada telefónica eventual para saber cómo están los otros y de alguna manera que sepan cómo estamos nosotros. Elaborar por escrito el sistema de apoyos es un medio. Hablar, comunicar, expresar en conversaciones informales, lo que nosotros queremos hacer de nuestra vida, de nuestra situación de salud mental, de nuestros proyectos económicos, de lo que pensamos respecto a la religión, a la política, respecto a tener una vida independiente. ¿Qué medios estamos utilizando? Cuando les escribimos una carta o les escribimos un correo electrónico o cuando estamos en la presencialidad, de qué manera nosotros estamos comunicando qué es lo que queremos, cómo lo queremos, para qué lo queremos, si tenemos miedo de implementar nuevas acciones. Entonces, mientras más medios utilicemos, mientras más transparentes, mientras más eficientes sean esos medios, entonces nuestra comunicación se va a afianzar y ya en el momento de acompañarnos a tomar una decisión, ellos van a tener mejores elementos para eso. No sé si alguien quiere dar un ejemplo. Bueno, un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo que yo podría aportar es que con mi tío Gustavo, pues del que tanto les he hablado, yo no siempre me comunico con él como para hacerle un reporte. Mire, dormí bien, mire, no he tenido crisis, mire, no, sino que entonces yo me invento. Ay, ve, Tao, ya viste la noticia sobre Venezuela que salió. Ay, Tao, mira, a él le gusta mucho las noticias, entonces yo me le meto mucho por ese ladito. Ay, Tavo, te voy a invitar a almorzar a mi casa. Ay, Tavo, ¿en qué te puedo colaborar? Voy a estar por el Parque de Envigado en estos días. Así, entonces yo tengo en lo personal como que ampliar, mejorar, consolidar las formas de comunicarme con ellos para que ellos tengan más elementos de saber cuál es mi paisaje emocional en ese momento, y si mi paisaje emocional decae, como decía ahorita Cecilia, entonces ellos puedan reconocerlo y acompañarme y procurar mejoras para ese bienestar. Bueno, sí, mientras que piensan en los ejemplos, voy a seguir con el siguiente elemento. Sería el sexto elemento, dice, los elementos de la comunicación implementada en la sociedad insta a verificar si esta responde a las necesidades de las personas reales. Muy importante esto. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto la información que recibimos a través de los comerciales de televisión, de las novelas, de las noticias, de las campañas que se hacen a nivel de alcaldía, de gobernación, de nación, hasta qué punto esos medios de comunicación están favoreciendo mi comunicación o desfavoreciéndola? Les pongo un ejemplo. Cuando dicen una persona, un hombre de 40 años golpeó o agredió a otra persona y parece que y se comportó como loco. O sea, le ponen como ese aditivo, lo califican una acción de agresión, una acción en contra de la norma de la ley, lo califican ahí mismo como loco. O mujer desquiciada sale desnuda por la calle. O cuando ahorita que se están utilizando tanto que hacen videos de situaciones en la calle y le ponen el subtítulo,
mujer enloquecida realiza tal cosa, o hombre demente. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo que se está generando, creo yo, en la sociedad en este momento es que todos los comportamientos que van en contra de la normalidad, de la cotidianidad, los medios de comunicación lo califican como locura, como, como descompensación mental, como crisis, y no necesariamente es así. Entonces, nos están llevando a las personas que somos diagnosticadas, nos están llevando a identificarnos como las que transgredimos la ley, las agresoras, las que siempre están alteradas, y no siempre es así. Eso ha sido una resultado nefasto de los, de las comunicaciones a nivel, pues, de sociedad. Cuando en las promociones dice, estamos como locos regalando todo, como que el almacén dice, estamos locos y vamos a regalar todo, y esa es la promoción, como si solamente fueran los locos, pues como si esa actitud de regalar sin control fuera de los locos. Em, Otra situación que hemos vivido, cuando se, se le da tanta importancia a esas actitudes que no corresponden a la cotidianidad de las personas que ya se sabe que están diagnosticadas. Entonces, claro, ella hizo esto, pero fue porque está diagnosticada con X o Y eh, eh, condición de salud mental, y colocan eso como un atenuante, como la principal causa de que esta persona no corresponde a- al comportamiento cotidiano, pues al que estamos acostumbrados. Eh, y solucionar esto es bien difícil. Solucionar esto es bien difícil. Incluso, por ejemplo, si ustedes se ponen a ver programas en YouTube, hay muchos programas que dicen que hacen diagnósticos después de que la persona muere. Entonces dicen los posibles diagnósticos psiquiátricos que tenía Hitler, o el diagnóstico psiquiátrico que puede tener la Cenicienta, o el diagnóstico psiquiátrico que se le puede asignar a esta persona, y sabiendo que no necesariamente esos comportamientos corresponden a un diagnóstico psiquiátrico, sino a que su comportamiento eh, es agresivo o es incongruente con el buen ser, el buen estar de las personas. Si tienen algún ejemplo, pueden abrir el micrófono. Y el último elemento de la comunicación dice, los medios de comunicación ayudan a tomar decisiones importantes. Entonces, miren, el medio de comunicación es el emisor. Tienen un mensaje y lo recibimos nosotros. La forma como nosotros devolvemos ese mensaje, porque acuérdense que el cuarto elemento es la reciprocidad, la forma como nosotros devolvemos ese mensaje es multiplicándolo ya en nuestros círculos íntimos, en nuestra cotidianidad. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros hemos introyectado esos mensajes equivocados para nuestra vida? ¿Y hasta qué punto nosotros hemos entendido esos mensajes y los hemos introyectado tanto en nuestra vida que en función de eso tomamos decisiones para vestir, para consumir, para ir a determinados sitios o hacer determinadas cosas? Entonces, ese sería como el séptimo elemento. El convertir en comunicación, en efectivo, una información que da un medio de comunicación. Llámese la prensa, o llámese la publicidad, o llámense las revistas de moda, o de política, o de religión. Cuando nosotros ese mensaje informativo lo introyectamos y lo convertimos en cotidianidad porque el otro dijo, ahí es donde empezamos a tomar decisiones, no en función de nuestra reflexión, sino desde lo que nos fue impuesto. Entonces, ya con esto terminaríamos los 7 elementos de la comunicación. Quisiera como saber la opinión de ustedes con respecto a eso, hasta qué punto estos elementos pueden ser manejados a nuestro favor, o si los reflexionamos y los asumimos, podrían mejorar nuestro bienestar mental, nuestro paisaje, nuestro proyecto de vida.
hasta qué punto ese documento escrito llamado sistema de apoyos puede tener unos elementos comunicacionales bien poderosos para que nuestras decisiones, nuestras preferencias, nuestro proyecto de vida se respete si en determinado momento yo no puedo tomar decisiones. Qué bueno escucharlos. Julia Agredo, que había estado tan calladita. Qué bueno escucharla. Si tienen algún ejemplo, si de lo que yo he dicho no están de acuerdo, acuérdense que hablar en primera persona es muy importante en Asovime y no necesariamente tienen que pensar como los otros que estamos aquí, los otros 5 personas que estamos aquí, sino que cada uno tiene su opinión y toda es valiosa. No todos tenemos que estar de acuerdo. Es más, mientras más en desacuerdo estemos, mejor, porque se consolida la posición de ustedes y la posición se consolida la posición del emisor y la posición del receptor, ya que estamos hablando de los elementos de la comunicación. Entonces, qué bueno que nos dijeran su aporte, su reflexión, que algo nuevo que les quedó hoy para su vida, si hoy estamos más seguros de consolidar nuestro sistema de apoyos, si lo vemos más necesario que antes. Qué bueno escuchar. A ver, Juan Ramiro, tu opinión con respecto a Cecilia. Primero vamos a escuchar a Cecilia y luego a Juan Ramiro. No, Claudia, era simplemente para dar una opinión frente a los ejemplos que usted colocó, que cuando dicen que tal persona hizo esto, que porque está demente o está loca, pues la opinión mía es que realmente esos comportamientos como tan para mí son como tan raros, como tan extraños, que yo siempre digo, sí, una persona en sus cabales mentales no haría eso. Eso es que tiene que tener algún rayón. Esa es mi opinión. Gracias, Ceci. Vamos a escuchar a Juan Ramiro. Pues Claudia, yo pienso que este es otro de los elementos que nos llevan a nosotros a ver la importancia de ser, digamos, lo suficientemente coherentes y crear nuestro sistema de apoyo, ¿cierto? Esto nos dice precisamente que hay una cantidad de situaciones en las cuales cualquier persona, no solamente las personas diagnosticadas, cualquier persona se ven involucrados eh, y que por falta de tener como seguridad en haber creado esos elementos de apoyo, esa situación se le puede convertir en una situación difícil de manejar. Entonces yo pienso que este es otro de los elementos importantes para fortalecer esa idea de crear los sistemas de apoyo. Ay, sí, muchísimas gracias, Juan Ramiro. Eso también es un convencimiento mío. Cada vez estoy más segura que con un sistema de apoyo consolidado, nuestro bienestar presente y futuro va a ser mucho mejor. Y con ese sistema de apoyos, en la construcción del sistema de apoyo se van a afianzar mucho las relaciones del entorno amoroso. Y luego, en una situación de crisis o de eventualidad que no podamos expresarnos o que no podamos tomar esas decisiones, pues se van a alivianar muchas cargas. Para la persona que tiene que acompañarnos en la decisión o hacer valer nuestra decisión y luego cuando recuperemos otra vez nuestro bienestar, no tener rencillas, ni desavenencias, ni echarnos culpas ni responsabilidades, sino simplemente que este instrumento, sistema de apoyos, sirva para facilitar el conocimiento mutuo, el respeto mutuo, la cooperación, la solidaridad, la empatía. Bueno, ¿quién más quisiera participar? Entonces, esperamos encontrarnos mañana a las 2 de la tarde para continuar con esta temática de nuestros grupos de psicoeducación. Recordemos que esta es una parte muy importante para Asovime, ya que en Asovime realizamos una psicoeducación basada en comunidad, donde cada una de las personas que participamos ayuda a fortalecer, a estructurar
a las otras personas, donde hacemos una actividad entre pares de reconocimiento, de aceptación, de respeto, pero sobre todo de cooperación. Qué bueno haber estado con ustedes esta tarde. Me alegra mucho su compañía y sé que mañana vamos a tener otro maravilloso tema. Un abrazo para todos. Nos vemos. Muchas mañana. gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Claudia, a muchas todos. gracias y hasta mañana. Chao, gracias. Hasta mañana.